cónsul. Al continuar sus éxitos militares, sometió a Austria y, aprovechando el entusiasmo por sus victorias, en 1802 se hizo nombrar cónsul vitalicio. En 1804 se coronó a sí mismo emperador. Después de reprimir duramente a sus adversarios que pensaban que Napoleón traicionaba con sus acciones los principios liberales de la Revolución Francesa, las demás potencias europeas, preocupadas por la expansión de Francia y la propagación de los ideales revolucionarios en los territorios dominados por Napoleón, formaron una alianza en 1803 entre Austria, Rusia e Inglaterra para determinar el peligro francés. Napoleón sufrió entonces algunas derrotas. La más grave fue la batalla naval de Trafalgar en 1805 contra los ingleses, que estableció la supremacía británica en los mares durante el siglo XIX. La Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra, fue una guerra desarrollada principalmente en Europa, que dio comienzo el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania pidió el armisticio. Y más tarde, el 28 de junio de 1919, los países en guerra firmaron el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz que se firmó en la ciudad de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. Ese tratado terminó oficialmente con el estado de guerra entre la Alemania del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Fue firmado el 28 de junio de 1919 en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. Exactamente 5 años después del atentado de Sarajevo, en el que fue asesinado el archiduque Francisco Fernando. Nuevas fuentes de energía y transformaciones en industria y comunicaciones. A mediados del siglo XIX dio inicio un nuevo proceso de desarrollo, la Segunda Revolución Industrial, periodo que se caracterizó por el uso de nuevas fuentes de energía, como la electricidad y el petróleo, en sustitución del carbón y el vapor como fuerza motriz. Hecho que no solo benefició a las industrias, sino que se extendió y revolucionó la vida de los habitantes del mundo entero. El primer pozo petrolero se construyó en 1859 en Pensilvania, Estados Unidos de América. Burguesía, clase obrera y movimientos socialistas. Uno de los cambios sociales más relevantes en el periodo de 1850 a 1920 fue el enfrentamiento entre la burguesía y la clase obrera, lucha que se radicalizó con el fortalecimiento de la industrialización y que, como veremos más adelante, originó revoluciones e incluso la división del mundo en países capitalistas y socialistas. La revolución industrial consolidó el sistema capitalista, que inició el choque entre dos clases sociales, la burguesía y el proletariado, o clase obrera. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la burguesía siguió concentrando en sus manos grandes capitales, mientras que la calidad de vida de los obreros siguió deteriorándose, situación que profundizó aún más las desigualdades sociales. Para la burguesía, la industrialización significaba grandes ganancias, vida opulenta, comodidad y progreso humano, en tanto que para la clase obrera representaba desempleo, bajos salarios y una vida de miseria. Los obreros emprendieron entonces la tarea de crear organizaciones propias para defender su interés y mejorar sus condiciones de vida. Hitler
Hitler es nombrado canciller. A comienzos de la década de 1966, la depresión económica mundial había golpeado muy al país de Alemania. Habían millones de desocupados. El recuerdo de la derrota de Alemania 15 años antes durante la Primera Guerra Mundial. Los alemanes no confiaban en su débil gobierno, conociendo como la República de Weimar. Estas condiciones recomendaban un nuevo líder. Adolf Hitler fue nombrado canciller en 1933. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945, en el que se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo. El Muro de Berlín, denominado por la Sociedad Republicana Democrática Alemana, fue un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989 y separó la zona de la ciudad de Berlín de la República Federal de Alemania. Los misiles y la guerra de Vietnam. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos de América como la URSS colocaron misiles en diferentes partes del mundo como un sistema de amenaza continua y defensa ante un ataque. En octubre de 1962, aviones de reconocimiento estadounidenses descubrieron que los soviéticos construyeron rampas de lanzamiento de misiles en Cuba, un aliado reciente de la URSS. Con ello, se quería prevenir que la isla sufriera otra invasión de Estados Unidos de América, pues el desembarco de fuerzas estadounidenses en Bahía de Cochinos para frenar la revolución cubana había fracasado. La construcción de bases soviéticas en Cuba, muy cercanas al territorio de Estados Unidos de América, fue vista por el gobierno de ese país como una verdadera agresión. Ante estos acontecimientos, el presidente de Estados Unidos de América, John F. Kennedy, anunció el 22 de octubre de 1962 el total bloqueo comercial a Cuba, el momento en que barcos soviéticos se dirigían a la nación caribeña. Estas maniobras de las dos superpotencias hicieron que el mundo sintiera verdaderamente la amenaza de una guerra nuclear. Durante las semanas, la tensión se mantuvo hasta que ambos gobiernos firmaron un acuerdo secreto, con el cual Estados Unidos de América se comprometía a no invadir Cuba y a desmantelar los misiles apostados en Turquía que amenazaban a la URSS. Por su parte, el gobierno ruso se comprometía a hacer lo mismo con sus bases en Cuba. El otro consentimiento de la Guerra Fría fue la Guerra de Vietnam, 1964 a 1973, una de las más largas, crueles y costosas en vidas humanas. En 1954, los vietnamitas pusieron fin al colonialismo francés. Globalización, los organismos financieros internacionales y la crisis económica. Distintas naciones han entrado en un proceso de globalización que implica una constante y rápida relación e interacción cultural y económica entre regiones. Este fenómeno ha aumentado en las recientes décadas gracias al desarrollo de nuevas relaciones políticas y económicas entre países. La globalización, al ser un efecto del avance tecnológico, ha cambiado radicalmente la vida diaria de las ciudades y ha aumentado con un incremento de la riqueza de algunos sectores sociales, la marginación de muchos otros. Algunos países han contado con el respaldo de organizaciones como el FMI y la OCDE, principalmente porque los dirigentes de esas naciones pudieron sujetarse con éxito al enfoque promovido por los países desarrollados. Los países capitalistas más poderosos crearon dos instituciones financieras, el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, BM, con el propósito de fomentar la cooperación y evitar una crisis económica similar a la de 1929. En 1973, el aumento de los precios del petróleo provocó una severa crisis mundial que desestabilizó la economía y el sistema de cambio entre las naciones.
Las guerras étnicas y religiosas en Medio Oriente, India, África y los Balcanes. La inestabilidad en Medio Oriente se debe en gran medida al conflicto entre Israel y Palestina. El territorio palestino ha estado en disputa desde hace casi un siglo, y más aún desde que en 1947 se creó el Estado de Israel, hecho que no fue bien recibido por los países árabes y que ha provocado guerras y rebeliones conocidas como Intifada 1987 y 2003. Por años, dos fuerzas desiguales se han enfrentado, lo que ha permitido que Israel ocupe territorio que pertenecía al Estado palestino. Al término de la Segunda Guerra Mundial, India logró su independencia de Inglaterra y en 1947 fue dividida en dos naciones: Pakistán, con mayoría musulmana, e India, con mayoría hinduista. La población de la región de Jammu y Cachemira, casi en su totalidad musulmana, optó por formar parte de India, decisión que provocó que tribus islámicas pakistaníes la invadieran, originando hasta hoy un conflicto bélico permanente. En 1994 murieron más de 800.000 personas en el genocidio de Ruanda. Esta área fue una colonia de Bélgica, nación que para controlarlo utilizó y favoreció al grupo étnico de los Tutsis. En los años 90, los Tutsis empezaron un exterminio contra los Hutus, que inicialmente atacaron a los Tutsis, y los que no fueron asesinados huyeron del país. La comunidad internacional, en especial la ONU con su ejército de cascos azules, intervino tardíamente y de manera poco enérgica con el conflicto por temor a perder su influencia y control de los recursos de la zona.